La radio nos ha regalado la banda sonora de varias generaciones, nos ha brindado las melodías de sus vidas y sus voces y programas han quedado en su memoria. Esta es su historia. ¿Quieres ir a la radio? ¿Y por qué no ponen la radio? Radio Ibérica fue la primera emisora en emitir un programa diario, pero sus promotores tardaron en solicitar la licencia. Fue el 4 de noviembre de 1924 cuando se escuchó por primera vez desde el Hotel Colón a Radio Barcelona, la primera emisora con licencia que retransmitió en España. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. En pocos años fue absorbida por Radio Unión. Por ello, una parte de los miembros de Radio Barcelona se separan por su disconformidad para fundar Radio Associació de Catalunya, la primera radio hablada en catalán que durante la guerra será la voz de la Generalitat. La dictadura de Primo de Rivera incentivó la instalación de una red de difusión que cubriese todo el territorio. La radio jugó un gran rol durante la Guerra Civil. Llegaba a todas partes y sus mensajes los entendía toda la población, incluso los que no sabían leer. Fue utilizada como propaganda por ambos bandos. Si bien los republicanos copaban casi todas las emisoras con su Unión Radio, controlada por la Subsecretaría de Propaganda de la República y germen de la futura cadena SER, los nacionales supieron sacarle el máximo provecho a Radio Castilla, que al final de la guerra será sustituida por Radio Nacional de España, recién fundada por el militar José Millán Astray. Los noticiarios hablados eran lo más esperado para conocer las últimas noticias. El primero fue La Palabra, que ofrecía 10 emisiones diarias. Unión Radio. La Palabra, diario hablado. La radio se convirtió rápidamente en el medio más barato e inmediato para escuchar los partes de las noticias, la previsión del tiempo o escuchar a los cantantes de moda. Ni la televisión acabó con ella. Fue y sigue siendo el medio de comunicación masivo más utilizado del mundo. Como sucedió durante el mandato de Primo de Rivera, el franquismo nuevamente instauró una férrea censura. Todas las emisoras, tanto las privadas como las comerciales, debían conectar con el parte, elaborado por Radio Nacional de España. Y toda lengua que no fuese el castellano fue silenciada en las ondas. Podía sintonizar con Radio París o Radio Andorra, o la emisora clandestina que al principio se emitía desde Moscú, Radio España Independiente, popularmente conocida por La Pirenaica, fundada por Dolores Ibarruri. Se escuchaba en soledad o en compañía de alguien de confianza, pues estaba prohibidísima. Era muy difícil encontrar el dial. Había que estar pegado a la radio y si conseguías encontrarla, se escuchaba un ruido de motor de fondo tremendo que impedía entender lo que decía la pasionaria Carrillo o Lidia Falcón. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Fueron años de carestía y extraperlo. Muchos pueblos perdieron a parte de sus vecinos, que emigraron a las capitales. A ellos se dirigía María Matilde Almendros con su España para los españoles. España para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen lejos de sus hogares. La radio amplió su espectro a la frecuencia modulada y al estéreo. Y se abrió cada vez más a los anuncios de productos como el de Ave Creme llama a su puerta, presentado por Joaquín Soler Serrano. Gran Premio Ave Creme. Una realización radiofónica de Joaquín Soler Serrano. Muy buenas noches, señoras, señores.
Serrano estuvo 30 años en el candelero. Condujo programas en Radio Nacional de España en Barcelona como Café de la Tarde, Desayune usted con nosotros o Revista Sonora. Y para la SER presentó Esto es Radio o Caspe 6 en órbita. Triunfaría en televisión con sus entrevistas a personalidades del mundo de la cultura en A Fondo. Señores, con nuestro micrófono de mano portátil, con un cable muy largo de extensión, estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe. Todos recordarán también a Joaquín Soler Serrano retransmitiendo en directo durante 54 horas las riadas que estaban inundando el Vallés, apelando a la solidaridad de sus oyentes para que ayudasen con mantas o alimentos. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Por aquí. Bobby de Grané llegó a la radio de Onda Media como animador en combates de lucha libre y boxeo en los circos Price de Barcelona y Madrid, y formó parte de la primera redacción del diario Marca. Lo recordamos en Carrusel Deportivo y fue seguidísima su cabalgata fin de semana de la cadena SER junto a Carmen Pérez de Lama, un programa variado donde cabían las entrevistas, los concursos, la música o la crítica deportiva y cinematográfica. En él debutó Mariano Medina como meteorólogo y con él nació la expresión de El hombre del tiempo, que aún perdura hasta hoy. Seguramente muchos de vosotros lo recordaréis por sus apariciones en la televisión. Al marchar de Grané a Radio España, lo siguió presentando José Luis Péquer, conductor también de Las 10 Últimas, Cambie su suerte, y para la televisión, la segunda etapa de Un millón para el mejor, Viva la gente y lo mejor de la semana. Matías Prats Cañete fue otro de los grandes. Empezó retransmitiendo corridas de toros y partidos de fútbol y acabó siendo el jefe de realización de las emisoras de Radio Nacional de España. Fue también la voz del nodo. Otro hito lo marcó Luis del Olmo con su Protagonistas, el programa más longevo de la radio española. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Y a Jordi Estadella con su personaje Tito B. Diagonal. Desde Protagonistas, vosotros, buenos días, España. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte de Franco se puso fin al monopolio informativo que obligaba a conectar con Radio Nacional de España. La radio se hizo más plural. Radio 4 fue la primera emisora tras la guerra en dirigirse a su audiencia en catalán. Y yo soy una más del equipo. En la etapa radiofónica de la transición recordamos a Encarna Sánchez, que desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana embelesaba a media España. Madrugada a madrugada, Encarna de noche. Cadena SER. Hoy por hoy, Iñaki Gabilondo. O a Iñaki Gabilondo con Aquí la SER, matinal Cadena SER o Pido la palabra. Su Hoy por Hoy compitió con Luis del Olmo y sus Protagonistas, y después con La Mañana de Antonio Herrero. Al final batió todos los récords como el programa más escuchado de la historia de la radio. Luis Arribas Castro popularizó su Don Pollo de Radio Barcelona. Durante 10 años fue preguntando poéticamente por los mercados de Cataluña quién había hablado con un pollo. Junto a él empezó Isabel Gemio en la radio. Alberto Oliveras fue pionero de un periodismo sagaz, humanitario y viajero con su programa de los miércoles por la noche, Ustedes son formidables, que emitía desde Radio Madrid para la cadena SER. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Alberto Oliveras en Ustedes son formidables.
Joaquín Peláez se hizo muy popular poniendo en marcha en su programa Todo para los chicos su Operación Plus Ultra. Se trataba de premiar a jóvenes singulares que destacasen en alguna disciplina. Estamos aquí para vivir. ¿Para vivir? ¿Para qué? 20 años más tarde, Jesús Quintero rompió moldes con sus entrevistas íntimas que dejaban espacio al silencio en El loco de la colina. Las respuestas no están en el viento. La respuesta está... chiquillo, ¿tú sabes dónde está la respuesta? De entre los programas de entretenimiento, ¿quién nos recuerda al señor Dalmau y a Juan Viñas? A dúo dirigieron la famosa campaña benéfica de Radio Nacional, un programa encargado de recaudar fondos para hospitales, asilos y orfanatos. Viñas fue uno de los pioneros de Radio Nacional de España. Fue sobre todo locutor deportivo, el primero en radiar junto a Miguel Ángel Valdivieso un partido Barça español. Josep Cuní, que de Radio Juventud y Radio Barcelona pasó a Catalunya Ràdio, inaugurada en 1984. Gemma Nierga con su Hablar por Hablar y sus colaboraciones en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Se hizo líder de audiencia en su franja horaria con La Ventana, tras dejar de presentarlo Javier Sardá y el señor Casamayor. Otra de las grandes de la radio es Julia Otero, que empezó en Radio Sabadell, después en Radio Juventud y Radio Miramar. En septiembre de 1987, Otero fue la encargada de reemplazar a Luis del Olmo en las mañanas de la emisora barcelonesa, con el espacio ¿Y nosotras qué? Actualmente está en Onda Cero con su programa Julia en la Onda, el único que se emite desde Barcelona para toda España. A vivir, que son 2 días. Recordamos a Rosa María Campoy y su A vivir, que son 2 días, que era escuchado por más de 1 millón de oyentes. La programación, que hasta entonces era básicamente musical, en los 50 introduce seriales, concursos, consultorios. Consultorio de Elena Francis. La radio estaba encendida prácticamente todo el día. Era la voz confidente y amiga que acompañaba a las madres y abuelas mientras hacían la comida, esperando el Consultorio de Elena Francis, el programa más escuchado de la radio durante años. Su entrada musical, la melodía Indian Summer de Victor Herbert, se convertirá en la banda sonora de la casa. Detrás del programa estaba el Instituto de Belleza Francis de Barcelona, que había creado el personaje para publicitar sus productos y dar consejos a las oyentes. Un cariñoso saludo para todas. Francisca Bes, esposa del director del Instituto de Belleza, hoy, como ayer, creó un ser ficticio que respondía con consejos a las preguntas de las oyentes. Distinguida señora. Ella eligió la melodía y sentó las bases del programa hasta sustituirla el periodista y escritor barcelonés Juan Soto Viñolo. Y el tiempo, como siempre, dirá su última palabra. Nada más, hijas mías, recibid un cariñoso saludo. A la hora de comer había que oír El Parte, el diario hablado de Radio Nacional de España. Y por la tarde había que seguir los seriales. Recordamos Ama Rosa, de Guillermo Sautier Casaseca. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid. La Intrusa, El Derecho de los Hijos, Lucecita, ¡Lucecita!, la radionovela más larga, o simplemente María. Se fijarán en la memoria de los radioyentes las voces del cuadro de actores de Radio Nacional de España. Pedro Pablo Ayuso,
Teófilo Martínez, Matilde Vilariño, Julio Varela, Maribel Alonso, Juana Ginzo, Luis Durán, Alfonso Gallardo o Pablo Sanz. Y Matilde Conesa era especial. Fue la Matilde de Matilde, Perico y Periquín. ¡Calla, niño! ¿Pero si es que...? ¿Te callas o te pego? Les hemos ofrecido Matilde, Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa. Y participó en seriales como Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós, Lo que nunca muere, Ama Rosa y... La saga de los porretas. La saga de los porretas, una radionovela humorística de Fernando Dicenta y creada por Eduardo Vázquez, el padre de Matilde, Perico y Periquín. Matilde Conesa también dobló a la bruja Avería en La bola de cristal. No hacía falta comprarse un tocadiscos para escuchar las canciones de moda. Además, desde 1960 habían llegado los transistores que hicieron posible la miniaturización de los aparatos de radio. La radio era ideal para el artista, que veía en ella una forma de darse a conocer, y para el oyente, que podía oír los grandes éxitos. Y los millones de radioyentes eran un filón para la publicidad de las empresas. Sus mensajes comerciales llegaban hasta el pueblo más perdido. Recordamos en la SER a Raúl Matas con su programa Discomanía. Discomanía, reino de la canción. O a Ángel Álvarez, que empezó como comentarista musical en La Voz de Madrid, donde presentó el espacio Caravana Musical o Vuelo 605. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Gran Musical! Un programa apareció en 1963, El Gran Musical, que se emitía los domingos por la mañana con la crítica de Joaquín Luqui, que trajo por primera vez la lista de éxitos musicales más votados por los oyentes, al que también escuchábamos en Requete Ritmo y Discofilia, o Los 40 Principales de la cadena SER. Los 40 principales, cadena SER. El mundo de la copla estaba representado desde Cataluña por Ricardo Romero y su tocadiscos flamenco, en Radio Miramar. Romero y su tocadiscos flamenco. El primer tablao con duende de la radiodifusión catalana. Las coplas de Carlos Herrera en la SER. A José Manuel Parada y José Manuel Rodríguez con Pintan Coplas en Radio Nacional. O a Justo Molinero con su Radio Teletaxi. La mejor música y para todos los públicos la encuentras en Radio Teletaxi, tu emisora amiga. Radio Teletaxi. A principios de los 80, Mateo Fortuny se dirigía a los fans de Pecos, Miguel Bosé, Leif Garrett o Pedro Marín con la frase «Buenas noches, paparritas». Entonces escuchábamos los clásicos populares, conducido por Fernando Argenta y Araceli González. Y más tarde, La Gramola. También nos gustaba El Ojo Crítico, de Radio Nacional. O Polvo de Estrellas, en Antena 3 Radio, un programa dedicado al mundo del cine. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Se emitía de madrugada después del programa deportivo de José María García, y era muy divertido oír los caballeros de Carlos Pumares. Sí, ahora ya es la... Sí, es que todo está degenerado. ¿Me tenéis ya una llamada? Que esto ya no hay quien lo aguante. Escuchar en el transistor las retransmisiones de fútbol, sobre todo los domingos, era todo un ritual. Tablero Deportivo era de Radio Nacional y Carrusel Deportivo de la SER, que emitía los domingos por la tarde analizando los goles de los partidos. En 1972 empezó el Hora 25 de Manuel Martín Ferrán. José María García marcó un antes y un después en los programas futboleros, con su crítica ácida a todo aquello que consideraba injusto. Fichó por la SER para presentar el que sería el programa deportivo nocturno más popular, Hora 25, hasta fichar por Antena 3 Radio para conducir Super García. Hizo populares expresiones como «Ojo al dato» y «Esto es de juzgado de guardia». Buenas tardes, compañeros. Saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. Saludos. En 1989
el rey del fútbol de las ondas será desbancado por José Ramón de la Morena. De la Morena decidió dejarla ser para fichar por Onda Cero y seguir obteniendo éxitos con su El Larguero. Cada día reunía a más de 1 millón de aficionados. Y El Transistor. Tu afición es sentimiento. Miki Motu y Luis Llach fueron las primeras voces que se escucharon en Catalunya Ràdio, que junto a TV3 forman parte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Recordamos también las voces de Antoni Bassas, Toni Clapés, Jordi Basté, Manel Fuentes, Mònica Terribas, Joan Barril. Jordi Basté y Toni Clapés dejaron Catalunya Ràdio para unirse a RAC1 del grupo Godó. Actualmente RAC1 es el líder de audiencia en Cataluña. Hemos repasado los programas de más éxito y las voces más recordadas, muchas de ellas galardonadas con el premio Ondas, entregado a profesionales de la radio y la televisión. Sí, sabemos que nos dejamos en el tintero a muchos profesionales de la radio que también marcaron nuestras vidas. Solo con que vosotros los hayáis recordado, ya los habéis convocado en vuestra memoria.